Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, para prepararnos para el mensaje de esta tarde. Este último canto es un canto, aunque es un canto muy lento, su entonación es muy lenta. Es un canto que yo creo que a muchos nos llega, ¿no? Nos hace pensar, nos hace reflexionar de cómo muchas veces, de verdad, algunos de nosotros pues somos indiferentes a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Estamos estudiando una serie de predicaciones que hoy llega a su final. Esta serie se llama Avivemos nuestra fe. Y cuando empecé esta serie hace 14 semanas, hablaba yo acerca de que es importante recordar lo que Dios quiere. Que Dios quiere una iglesia especial, una iglesia avivada, una iglesia viva. Una iglesia que le busca, que lo anhela, que lo sueña, que lo desea. Una iglesia que tenga una pasión. La pasión, hermanos, no es mala. Hay pasiones que son malas, hay pasiones que son negativas. Pero la pasión en sí es algo bueno y Dios quisiera que cada uno de nosotros aprendiéramos a tener pasión, pero pasión por Cristo, pasión por Él, pasión por su palabra. Y entonces, hermanos, desde aquella semana empecé a predicar una serie de sermones que nos llevaron a reflexionar, primero que nada, de no solamente de qué clase de iglesia quiere el Señor, sino de qué se necesita para avivarse, cuál es el resultado del avivamiento, y posteriormente vimos algunos ejemplos, la vida de algunos personajes de la Biblia cuya vida fue avivada en diferentes circunstancias. Pero el día de hoy, hermanos, quiero tocar un tema que le puse como título: no temas, nada es imposible. Y quise compartir este último tema, hermanos, pensando en lo siguiente, pensando en que quizás podemos equivocadamente creer que el avivamiento es para las personas que están lejos de Dios, que el avivamiento es para quien está desanimado, para quien no quiere saber de Dios, que el avivamiento es para el que ya no está en la iglesia, o que el avivamiento es para el cristiano carnal. Pero hoy vamos a ver, hermanos, que el avivamiento es algo necesario en la vida de todo creyente. Y vamos a encontrar en la Biblia, hermanos, a un hombre llamado Josafat. Estoy seguro que conocemos la historia. Vamos a darle un enfoque que se apegue a lo que queremos ver nosotros el día de hoy, que es no temer, porque no hay nada imposible, hermanos, para Dios. Quiero desarrollar varios puntos en esta predicación, y el primer punto se llama no importa la situación. Quiero que pienses en lo siguiente. Quiero que pienses en un hombre, hijo de un rey, un hombre extraordinario, un hombre temeroso de Dios, un hombre tan temeroso de Dios, hermanos, que mandó hacer copias de la ley de Jehová, distribuyó a los levitas, a los sacerdotes en todas las provincias que él gobernaba, con un propósito: enseñar la palabra de Jehová. Él mismo acostumbraba a consultar la palabra de Jehová. Es decir, Josafat era un rey de acuerdo a lo que Dios quería que fuese un rey. Un rey que consultara su palabra, un rey que lo temiera, un rey que gobernara a su pueblo con justicia, un hombre que enseñara la palabra de Dios. Por si esto fuera poco, era un hombre que solía confiar en Dios. Dios le había dado a cambio grandes bendiciones. Si tú lees entre el capítulo 17 y el capítulo 20 quién era Josafat, tú vas a querer, si tú amas al Señor o tienes sueños espirituales, tú vas a querer ser como él. Dios lo bendijo tanto que nunca conoció la derrota. Era un hombre valiente. Tenía un ejército, hermanos, de 1.150.000 guerreros. Es decir, no era cualquier ejército, era un ejército poderoso, era un ejército fuerte.
Era un ejército valiente, su rey era valiente y su ejército, hermanos, hacía honor también al hombre que estaba al frente de ellos. Pero en una ocasión de manera inesperada, le ocurre algo que va a cambiar, que va a dar un giro completo a la situación que habitualmente él venía viviendo. Y es un giro tan completo que le va a provocar algo que nosotros a veces podemos llegar a creer que no puede existir en alguien que ama al Señor, en alguien que teme a Dios y en alguien que es bendecido por Dios, y que sin embargo es algo que todos podemos llegar a vivir. Aquellas épocas de la vida en las cuales pareciera, en México hay un dicho que dice que llueve sobre mojado, es decir, que es una situación difícil. Y de allí es que el título de este primer punto es: no importa la situación, no temas, nada es imposible para Dios. Si ustedes ya encontraron el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en este momento únicamente voy a leer los primeros 3 versos, donde la palabra de Dios dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Miles y miles de guerreros se habían confederado para atacar al rey invencible. Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, dice la Biblia, que él tuvo, ¿qué dice? Temor. Y uno se preguntaría: oye, pero ¿no que era un hombre valiente? ¿No que era guerrero? ¿No que sus soldados le hacían honor a la valentía de este hombre? ¿No que él nunca había conocido la derrota? Y no es que estuviera derrotado. Entonces, ¿por qué tiene temor? Bueno, déjenme decirles que para entender ¿por qué tuvo el temor? Primero que nada tengo que entender qué es ser valiente, qué es una persona valiente. Una persona valiente, hermanos, es aquella que sabe afrontar sus inseguridades. Es decir, no es alguien que se siente, es alguien perfecto, no es alguien que no le teme a nada, no es alguien que no duda. Un valiente es aquella persona que sabe afrontar sus inseguridades, sus miedos. La valentía no es ausencia de miedo. A veces decimos: es que tengo miedo. No, pues es que eres un cobarde, es que eres un chillón. No, una persona valiente experimenta miedo, inseguridades, pero es una persona que actúa con firmeza y con seguridad. Es decir, no se deja dominar ni por el temor, ni por la angustia, sino sabe qué hacer, no se paraliza. No sale corriendo, no está de un lugar a otro dando vueltas. Sabe actuar con firmeza y con seguridad. Una persona valiente es una persona que no teme equivocarse. Porque a veces decimos: ¿y qué tal si la riego? Decimos, ¿no? ¿Y qué tal si me equivoco? Y muchas veces, hermanos, por el miedo a equivocarnos, el temor nos atrapa. El enemigo llega y acaba con nosotros, porque estamos pensando: ¿qué tal si hago esto? Pero si no me sale, y si hago el otro, pero si no me alcanza, y si voy allá, pero si estoy equivocado, si tomo esta decisión, pero si sale mal. No, hermanos, es una persona que no teme equivocarse, que no teme al pensamiento de qué dirán los demás. Una persona valiente es alguien que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Ser valiente es tener el coraje de superar aquello que tenemos por delante. Ser valiente es la oportunidad de afrontar esa situación que la vida nos ofrece o que nosotros hemos elegido. Josafat era un hombre valiente. ¿Sí me explico, hermanos? Josafat era un hombre valiente que sabía cuál era la mejor manera de demostrar su valentía. Un cristiano valiente es todo lo que acabo de mencionar, pero un cristiano valiente sabe que para demostrar la valentía se necesita una cosa, un ingrediente, porque dice el versículo que dejé a medias, el versículo 3. Regresemos a la palabra de Dios, que dice así:
Entonces, él tuvo temor. Como ya entendí que es ser valiente, entonces no me voy a preocupar, no lo voy a juzgar. Me voy a dar cuenta que quizás yo también me he llegado a sentir así. Dice, y Josafat humilló. Y yo tengo con mayúsculas y subrayado aquí en mis notas, él humilló su rostro para consultar a Jehová. Un cristiano valiente, hermanos, ¿qué es lo primero que hace? ¿Manda a contar a su ejército? ¿Hace tocar trompeta para juntar todas las armas de guerra? ¿Se sienta con sus generales a planear la estrategia para enfrentar al enemigo? Un cristiano valiente, primero que nada, empieza a pedir prestado y a llamar a sus amistades bien posicionadas o con poder para que lo saquen del problema. No, un cristiano valiente lo primero que hace es humillarse delante de Dios. ¡Qué hermoso! Un cristiano valiente sí corre, pero no de un lado a otro desesperado. Sí corre, pero no en sentido, de una manera en la que prefiere salir huyendo y corriendo. Dice que me llamen cobarde, pero que esté vivito y coleando, como decimos a veces. No, un cristiano valiente sí corre, pero hacia Dios. Y cuando llega delante de su presencia, se humilla delante de Él. Dice, humilló su rostro, se agachó, probablemente, no me atrevo a asegurarlo, probablemente conociendo la cultura hebrea, se postró de rodillas con el rostro al suelo delante de Dios. La palabra del Señor nos enseña una y otra vez que si ustedes y yo, hermanos, queremos ser exaltados, queremos salir del problema, queremos salir de la situación, porque saben, hermanos, algunas veces las situaciones que se presentan en nuestra vida son injustas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos estado, algunos que son jovencitos, aquí hay varios jóvenes, adolescentes, algunos ya adultos, otros más maduros como su servidor, y de repente enfrentamos una injusticia en la escuela, con un maestro, con un compañero de clases, con el jefe allí en la oficina, con el compañero en la fábrica, con el vecino, con el familiar, con alguien que se quiere sobrepasar con nosotros, quizás abusando, quizás metiéndonos el pie, quizás tratando de involucrarnos en algún fraude o en algún problema. Y decimos, Dios, sácame adelante, tú demuestra mi justicia, yo no hice esto, yo no robé, yo no defraudé, yo no copié en el examen, yo no hice trampa, yo pagué, yo hice esto, yo hice el otro, pero me están acusando injustificadamente. La situación en ese momento es muy complicada y es muy difícil, y tú empiezas a analizar ahí en tu mente y en tu cabeza y dices, esto está muy complicado, es muy difícil, yo no veo cómo me podría zafar yo de esto, yo no creo salir de esto. Y sales corriendo, pero en sentido contrario. Sí debes de salir corriendo, ya lo dije hace rato, pero ¿hacia dónde, hermanos? Hacia Dios. Vamos sin perder el segundo libro de Crónicas, a consultar dos pasajes paralelos. El primero es Santiago, capítulo 4, versículo 10. Hermano, en este momento estás pasando por una situación difícil, por una situación de dificultad, por una situación adversa, y estás corriendo. ¿Hacia dónde estás corriendo? Dice Santiago capítulo 4 versículo 10 lo siguiente. Dice así el Señor en su palabra: humíllense delante del Señor, y Él, ¿qué dice? Os exaltará. Dice, humíllate, ve con Dios, pide su ayuda. Date cuenta que es la primera y la única persona que realmente te puede ayudar. Y si tú vas con Él, Él te va a exaltar. Él te va a colocar en una situación, en una condición en la que todos lo van a ver. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. La palabra del Señor dice así, el apóstol Pedro, en este pasaje de la Biblia, lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa, hermanos, en la Biblia, cuando se habla de la poderosa mano o de la diestra de Dios,
Porque cuando tú lees el Nuevo Testamento dice, confía en la diestra de Dios. Y la diestra de Dios se mostró, o la poderosa mano de Dios, es un término que hace referencia a todos los milagros que Jehová el Señor, que Dios, que Cristo ha hecho a través de la historia. Fíjense qué interesante. Una palabra tan simple, una palabra que para nosotros podría ser simplemente una frase, en realidad tiene un significado muy grande. Porque cuando en la Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, lo que está diciendo es, ve con Dios. Y si tú preguntas, ¿por qué tengo que ir con Dios? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Quién es Él para que yo vaya con Él? ¿Quién es Dios para que sea la primera persona a la que yo corra? ¿Quién es Dios para que yo vaya ante Él y lo primero que haga es humillarme ante Él? Es alguien que tiene todo este historial de milagros, todo este historial, ¿verdad? De situaciones inexplicables, de resurrecciones, de sanidades, de milagros, de situaciones que nadie se hubiera podido imaginar. No sé si me explico, hermanos. Es como cuando tú vas con un médico, con un especialista, y resulta que este especialista con el que tú vas, entras tú a su consultorio médico y está tapizado de diplomas. Está actualizado, ha estudiado todo lo que tiene que ver con tu enfermedad. Está catalogado como uno de los mejores médicos en la materia. Ya nomás con saber eso ya te sientes mejor. Porque estás en buenas manos. ¿No? Bueno, Dios es eso. Eso significa la poderosa mano de Dios. Para que Él, y fíjense el pensamiento de Pedro, idéntico que el de Santiago, humíllate delante del Señor, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dice Santiago, Él te va a exaltar, y dice Pedro, para que Él los exalte. Pero Pedro agrega algo que Santiago no dice: cuando fuere tiempo. Y recuerda, hermano, hermana, que el tiempo de Dios muchas veces es distinto al nuestro, es diferente. Pero es bueno, es el momento adecuado, que Él considera adecuado. Quiero pensar, y me atrevo a comentarlo, porque pues ya sabemos el resultado. Nuestra hermana Yola fue operada, a ella le habían determinado cáncer, un tumor en el ovario, y originalmente le iban a quitar el ovario y su matriz, una histerectomía, ¿verdad? Además tiene otros problemas la hermana, sus plaquetas están muy bajas, tiene un problema en su hígado, pero aquí el problema era el cáncer. Hace unas 3 semanas que fue a revisión médica, le dijo al doctor, y también van a aprovechar para quitarme la matriz, y el doctor le dijo, mire señora, con calma, porque queremos que sepa que es muy probable que haya dificultad en quitar el tumor, porque probablemente ya se pudo haber expandido a otras partes de su cuerpo. Cuando nosotros abramos y nos demos cuenta, esperamos que no se haya expandido el tumor y que le haya generado otros problemas a su cuerpo. Obviamente esta no era una buena noticia. Sus hijos estaban preocupados, sus nietos estaban muy preocupados. Doy gracias a Dios y puedo dar testimonio porque estuve con la hermana de que ella tenía paz, ella estaba tranquila, ella estaba confiada en Dios, pero ella sabía que esto era algo delicado. Incluso dejó sabiamente algunas instrucciones porque la operación implicaba un riesgo. No sé si me explico. Gracias a Dios, hoy en la mañana lo operaron, les trajeron el tumor y es benigno, no hay cáncer. Ya la familia había dicho, y es que si es cáncer y si se expandió y las quimioterapias y todo el tratamiento y qué va a pasar después. Hermanos, no hay, eso ya no va a ser necesario, ya no va a tener que pasar.
Doy gracias a Dios porque su familia confió en Dios, alabó a Dios, tenía paz en su corazón, estaba tranquila, se humilló bajo la poderosa mano de Dios. La situación en la vida de la hermana, hermanos, es una situación difícil, le ha llovido sobre mojado. Una preocupación era que las plaquetas estaban muy bajas y con plaquetas bajas puede haber un sangrado excesivo. Se tuvo que llevar a 3 donadores. Gracias a Dios subieron las plaquetas, no hubo riesgo en ese sentido en la operación, hermanos. Gracias a Dios, ahora podemos dar testimonio y ahora podría yo decir que ella ha sido exaltada. ¿Por qué? Porque ha sido colocada por la gracia de Dios en una posición en la que podemos verla. No para exaltarla a ella, sino para decir, gloria al Señor, porque cuando te humillas bajo la poderosa mano de Dios, sin importar el enemigo que viene, yo puedo confiar en Él y Él me va a responder. ¿Sí nos damos cuenta? Y es que Josafat había enfrentado enemigos, claro que había enfrentado enemigos, y había enfrentado enemigos poderosos, claro que sí. Este enemigo que venía era muy poderoso, era grande, era numeroso. Sin embargo, la palabra de Dios dice que él corre en la dirección adecuada, correcta. Por eso es que el punto número 2 que vamos a estudiar ahora no solamente se llama, no importa la situación 2, sino que ora y ayuna con fe. Porque ¿qué hizo Josafat una vez que corrió ante Jehová el Señor? Vamos a continuar con la lectura y vamos a ver otra vez el versículo 3. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él hace 2 cosas. ¿Qué significa consultar a Jehová, hermanos? Orar a Él. Y no solamente ora a Él, sino que decide proclamar un ayuno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decide invitar a todo el pueblo? Porque eran un solo cuerpo. Porque, hermanos, la unidad trae mejores resultados. Y una de las predicaciones que yo compartí en esta serie de avivamiento es porque trae unidad. ¿Cuánto oro a Dios, hermanos, para que nuestra iglesia y los que somos parte de ella seamos cristianos unidos? Que cuando somos convocados a ayuno, somos convocados a oración, somos convocados al trabajo, somos convocados a cooperar, somos convocados a ser generosos, somos convocados a ser fieles en dar nuestras ofrendas, somos convocados a lo que sea, decimos sí, vamos todos, porque la unidad trae mejores resultados. Dice la palabra de Dios que se reunieron los de Judá, versículo 4, para pedir socorro a Jehová. ¿Y qué es socorro? Es ayuda. Dice el Salmo 121, no lo busquen, escúchelo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es que los peregrinos que iban, hermanos, rumbo a la casa de Dios en el desierto, sabían que ir en caravana era muy peligroso. Porque en las montañas, hermanos, solían esconderse las bandas que asaltaban a las caravanas y los despojaban de todas las cosas que traían. Y cuando las caravanas iban, ¿verdad?, con los niños, con los ancianos, con los animales, por los valles, iban volteando para arriba, para todos lados, diciendo, ¿a qué hora baja una banda y nos asalta y nos quita las cosas? Y entonces dice el salmista que él volteaba a los montes y decía, en medio de todo esto, ¿quién podrá socorrerme? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso lo sabía Josafat también, hermanos. Leí el Salmo 121, 1 y 2. Dice, y también todas las ciudades de Judá vinieron. Es decir, hubo una reacción grupal. Dijeron sí, como debe decir sí también la iglesia, para pedir ayuda a Jehová. Ahora, ¿por qué ayunar, hermanos? El ayuno no es un medio para manipular la voluntad de Dios. Ojo. Cuando nosotros convocamos a la iglesia en ayuno, no es para que, o sea que no basta con orar. Claro que basta con orar. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué ayunamos? ¿Para torcerle un poquito más la mano a Dios? No, porque el ayuno, hermanos, es una manera, es una expresión, ¿verdad?,
en la que nosotros vamos con Dios y le decimos: Señor, aún lo más básico y elemental para mí, como es la comida, es hecha a un lado para estar en comunión contigo, para depender de ti. Por eso Jesús dijo, recordando las palabras de Moisés: no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. No es un medio para manipular la voluntad de Dios, sino simplemente la expresión de una necesidad interior, una evidencia de la urgencia con que oramos en circunstancias especiales. Señor, no quiero perder el tiempo ni siquiera en comer, Señor, porque quiero venir a ti. ¿Te ha pasado que dices: oye, ve qué hora es y no he comido? Oye, pero ¿por qué no has comido? Es que me urgía terminar este trabajo. Me urgía terminar mi tarea, me urgía llegar temprano, me urgía terminar esto ahí en la fábrica, me urgía, no sé si me explico. Haces a un lado por la urgencia. Hermanos, qué maravilloso es que Josafat fue un hombre, hermanos, que ciertamente tuvo temor, porque un valiente lo tiene, pero supo qué hacer, corre hacia el Señor, ora al Señor, ayuna al Señor, pidiendo socorro del Señor. Y regresamos a la palabra que dice el versículo 5 al 9. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Hermanos amados, es hora de volver al templo, es hora de volver a la casa de Dios. Porque la gloria a Dios, hermanos, como iglesia, no se da en la casa. Hay hermanos que están en sus casas y dicen: pero yo me conecto, hermano, no me he dejado de conectar. No me he perdido ninguna transmisión. No he dejado de depositar mis diezmos y mis ofrendas. Está bien. Pero la gloria a Dios es en la iglesia. Y la iglesia se reúne en el templo. No sé si me explico. Este es el lugar adecuado. Josafat no les dijo: vengan al palacio, miren, aquí en los jardines disfrutamos del aire libre y aquí oramos a Jehová y aquí ayunamos. Yo creo que lo podía hacer, ¿no es cierto? No le dijo: miren, vamos a salir al valle y allí nos postramos delante de Dios. Él sabía que la presencia de Jehová estaba en el templo y dijo: vamos al templo, vamos a donde está el Señor. Hermanos, yo añoro y oraba yo anoche, hermanos, y hoy en la mañana, por cierto, y le decía a Dios: Señor, ¿por qué nuestra iglesia nunca ha valorado el servicio de los miércoles? El domingo el templo está lleno, pero los miércoles parecemos como salpicaduras, ¿no? Unos por aquí y otros por allá. Y yo le decía a Dios en oración en la mañana: Señor, yo sé que hay hermanos que trabajan, y hasta he considerado hacer el servicio más tarde, a ver si eso es una excusa, hermanos, o una razón. Y le decía yo al Señor: Señor, la verdad es que hay hermanos que sí podrían venir, pero no quieren, nunca han querido. Nunca han querido, esa es la realidad, nunca han querido. ¿Qué falta? Y yo le decía a Dios: yo nunca he tenido, Señor, esta semana, hermanos, si Dios permite, voy a cumplir 22 años como pastor. Y en 22 años he sido incapaz, he fracasado en animar a la iglesia a venir al templo, no faltar y venir los miércoles. He fracasado. ¿Qué me ha faltado? No sé, seguramente muchas cosas, hermanos. Pero la casa de Dios es el lugar adecuado. Y Josafat les dice: vamos a la casa de Jehová. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando él está orando y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa
y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, hermanos. En este templo está la presencia de Dios. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, ¿se dan cuenta que la oración de Josafat es una oración que está fundamentada en la fe? Por eso es que el punto 2 se llama ora y ayuna, pero con fe. No es lo mismo orar y ayunar sin fe que con fe. Porque yo puedo decir, bueno, pues me uno a la oración. Bueno, pues entonces me uno al ayuno, para que cuando el pastor pregunte, que no lo hago, ¿verdad? Levanten su mano, ¿quién sí ayunó, quién oró? Y no lo hago por lo mismo. No solamente para no exaltar a nadie, sino también para no evidenciar a nadie. Bueno, si tú y yo simplemente nos unimos a la oración y simplemente nos unimos al ayuno, hermano, pues entonces, con todo respeto te digo, pues no ores y no ayunas, porque ¿para qué sufres, pues? No sé si me explico. ¿Para qué sufres el dolor de cabeza? ¿Para qué ahora que ayunamos 40 días, hermanos? A todos nos pasó. Yo también me recuerdo del hermano Llanas que decía, hermanos, bajé 5 kilos. ¿Verdad? Algunos tal vez perdimos también un poco de peso, me pasó lo mismo, también le tuve que hacer 2 hoyos al cinturón, hermanos. ¿Ves? Está bien, no pasa nada. Pero si lo hice nada más por añadirme algo, no gané nada. No sirvió de nada. Pero cuando va acompañado de fe, es allí a donde está empezando a obrar la mano poderosa de Dios. Si nosotros analizáramos a detalle, que no lo vamos a hacer, esta oración de Josafat, encontraríamos 5 cosas. Solamente les voy a referenciar, no las voy a analizar cada uno. 1. La oración de Josafat tenía varios ingredientes esenciales. 1. Entregó la situación a Dios, reconociendo que solo Dios podía salvar a la nación. Eso es humillarse ante Dios. Decir, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Un día escuché a un joven decir, hermanos, podrían orar por mí porque voy a tener 2 exámenes. Estoy seguro que los voy a pasar, pero por si las dudas, ¿podrían orar por mí? ¿Qué creen, hermanos? Reprobó. Y quiero que observemos la petición. Sé que las voy a pasar, pero por si las dudas, ¿podrían orar por mí? Ahí ya hubo una falta. Ya no había fe. Había confianza en sí mismo. Pero Josafat sabe que solo Dios podía salvar a la nación. 2. Buscó el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Y oramos a Dios diciéndole, Señor, esta es tu iglesia. 3. Reconoció la soberanía de Dios en la situación actual. Y soberanía significa autoridad. Es cierto, venía un enemigo muy poderoso. Es cierto, me está lloviendo sobre mojado. Es cierto, la situación que estoy viviendo escapa de mis capacidades. Pero Dios es soberano, Él tiene el control. Él está por encima. Por eso Jesucristo caminó sobre el mar, porque el mar representa las aflicciones de la vida. Y Jesús dice, yo estoy por encima de eso. Y encima de la tormenta le dice a Pedro, ven y camina conmigo, porque el cristiano puede caminar también encima de las tormentas, porque Dios es soberano. 4. Alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas. Dios de mis padres, ¿no prometiste esto? ¿No dijiste que si veníamos, que si pasábamos por tribulaciones, que si teníamos esto y el otro, tú nos ibas a escuchar? Él no era un ignorante. Porque yo dije hace rato, él leía la ley de Jehová y había pedido que se enseñara a todo el pueblo. Es hermoso cuando oramos, hermanos, con base en las promesas de Dios, ¿a poco no? Porque decimos, Señor, es que tu palabra dice esto. Dios no necesita que yo le recuerde la palabra, yo necesito que Él me la recuerde. Pero la recuerdo cuando oro porque me recuerdo a mí mismo, porque puedo confiar en la poderosa mano de Dios. Y 5, profesó una dependencia completa de Dios, no de sí mismo, para la liberación. Esto es fe. Profesó una dependencia completa de Dios, no de sí mismo, para ser liberado. 3. No temas, nada es imposible para Dios. Haz a un lado tus fuerzas. Acompáñenme a Crónicas, estamos en el segundo libro de Crónicas, ahora el versículo 10 del capítulo 20 al versículo 15.
Es maravillosa esta porción de la Biblia, hermanos. Dice el Señor en su palabra: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab. Es decir, la oración debe ser específica. Y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, honestamente, ¿creen ustedes que Josafat no sabía qué hacer? Él era un guerrero. Él había ido a muchas batallas, claro que sabía qué hacer humanamente hablando, pero decidió no confiar en su ejército. Decidió no confiar en sus fuerzas, decidió no confiar en sus estrategias, y le dice a Dios: Señor, no hay fuerza en nosotros, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, hizo a un lado sus fuerzas para tomarse del brazo poderoso de Dios. Y dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, hermanos, familias completas. Otra vez, hermano, hermana, ¿tienes hijos? Jálalos. Quisiera compartirles, hermanos, un testimonio. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir a un grupo de estudiantes de otro seminario acerca del trabajo misionero de nuestra iglesia, porque su maestro quiso invitarme para que le platicara qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia en Arenal, cómo Dios está levantando la iglesia en Guerrero, el trabajo que estamos haciendo en Tlaxcala, la visión que tenemos como iglesia, y cosas hermosas que Dios está haciendo. Y me decía: hermano Germán, hemos escuchado lo que Dios está haciendo en Arenal, y yo creo que sería un buen testimonio que tú como pastor le platicaras a mis alumnos qué es lo que Dios está haciendo allí. Y les platiqué a los alumnos, hermanos, lo que está pasando. Y hoy recibí una llamada telefónica de una hermana y me dijo: hermano Germán, yo estuve en su clase, en la plática que usted nos dio hace unos días en el seminario, y sabe una cosa, hermano, yo difícilmente derramo una lágrima, no me quebranto tan fácil. Pero cuando usted estaba compartiendo la manera tan hermosa que Dios está bendiciendo a su iglesia, lloré, hermano. Hace un año, mi hijo y yo estamos ahorrando dinero para la obra misionera. Mi hijo y yo estamos ahorrando. Y hasta hace unos días estaba yo muy preocupada, decía: Señor, yo ya tengo una cantidad de dinero, ¿qué tal si me la roban? Y es que, hermano, dice, yo he orado a Dios y digo: ¿a dónde voy a mandar esta ofrenda, Señor? ¿A quién le va a servir esta ofrenda? Yo veo una iglesia, veo otra, no hay visión, no hay trabajo misionero. Y cuando empecé a oír de su iglesia y ahora que escucho lo que usted está haciendo, hermano, Dios quebrantó mi corazón, y creo que Dios me dijo que su iglesia es la que tiene que recibir la ofrenda de mi hijo y la suya. 16,000 pesos de ofrenda recibimos hoy para el trabajo misionero de la iglesia de Arenal, hermanos. Me dijo: hermano, vengo con mi niño, y viene bien contento de que ya fuimos al banco a depositar la ofrenda misionera. Le dije: hermana, nada más de imaginarme a tu hijo me emociono. Me tomé la libertad, hermanos, de hacer una imagen con el nombre del niño, le puse gracias. Puse un niño allí y le puse gracias, Dios te va a bendecir por ser generoso. Y puse el nombre de la iglesia y se la mandé. Le dije: por favor, enséñale esto a tu hijo. Y le dije: te felicito por enseñarle a tu niño desde pequeño a dar para Dios. Me dijo: hermano, muchas gracias por ese detalle. Le dije: no, gracias a ti. Y le dije: tú eres una respuesta de Dios. Hoy en la mañana yo le decía otra vez a Dios lo que le vengo diciendo desde hace tiempo: Señor, háblame. Yo le estoy diciendo a Dios: Señor, háblame, por favor.
háblame. Y yo les dije a los alumnos del seminario, hermanos, Dios me ha hablado. No he tenido un sueño, no he tenido una visión, no he tenido una revelación de Dios, pero Dios me ha hablado. Porque son muchos detalles los que hemos recibido, los que hemos visto, hermanos, los que yo he visto en mi propia vida como pastor. En mi familia, en la iglesia, en este andar que tenemos ahorita, trabajando, hermanos, para Dios, en esta visión. Un pastor me llamó y me dijo, hermano Germán, ¿nos podrías regalar tu material de discipulado que dices que usas en la iglesia? Me gustaría usarlo en la nuestra. Hoy nuestro material de discipulado, hermanos, se utiliza en varias iglesias del compañerismo. Una vez una persona de Brasil, porque grabé las clases en video, me escribió, me dijo, hermano, ¿nos podría compartir su material? Le dije, claro que sí. Le dije, ¿quieres el archivo Word para que le pongas tu logotipo y el nombre de tu iglesia? No importa. No quiero que digas que es de la Iglesia Bautista Misión. Ponle tu nombre, ponle tu logotipo, porque la obra es de Dios. ¿Sí me explico? Y entonces cuando esta hermana me dice, es el ahorro de mi niño y lo mío, me emociona. Y cuando Josafat llama al pueblo, el pueblo viene con sus familias. Pudieron haber ido los hombres, pero los hombres no le dijeron a sus mujeres, vieja, vete al templo, ¿verdad? Allá te alcanzo mientras veo el partido del Cruz Azul que no había ganado no sé cuántos años, a ver si gana esta vez, ¿no? No le dijo a sus hijos, váyanse ustedes y ahí me platican, o ustedes vayan y yo me conecto. No, dice la palabra de Dios que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Porque para que Dios obre milagros en la iglesia, necesitamos a las familias completas. Completas. ¿Sí nos damos cuenta? Hace 15 años, un matrimonio estaba pasando por una prueba dura porque había un embarazo difícil. Y recuerdo cuando se acercaron a mí y les dije, confíen en Dios. Que sea la voluntad de Dios la que se haga. Y yo y ese niño, que pudo haber sido abortado para elegir la vida de ella, está cumpliendo 15 años. Y me da gusto que su familia esté entregada al Señor. Son familias los que necesitamos para que Dios haga milagros. Si no entendemos, hermanos, que son familias lo que se necesita, nos vamos a perder las bendiciones de Dios. Si no entendemos que son familias las que Dios quiere, no vamos a ver los milagros de Dios. Para ir con Dios y experimentar su poderosa mano, necesitamos ir juntos, todos juntos. Y dice el versículo 14, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, escuchen, oíd Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice lo siguiente, no teman, no se espanten, no corran delante de esta multitud tan grande, porque no es de ustedes la guerra, sino de Dios. Y le decía yo al Señor en la mañana, como le he venido orando, Señor, háblame y dime. Mira, estamos teniendo necesidades aquí, Señor, necesidades allá. El domingo, no recuerdo si el domingo el anterior, le preguntaron al equipo misionero, un señor, bueno, ¿y dónde se van a congregar? ¿Dónde están? ¿A dónde podemos ir? Y no tenemos nada más que un terreno. Platicaba yo con el pastor Luis, pues tenemos que encontrar la manera, ¿verdad? Vamos a ir a contratar los servicios, el agua, la luz, el drenaje. Y yo le decía, pues vamos a escarbar aunque sea un bañito allí provisional. Y compramos unas carpas que gracias a Dios hoy recibí también, o ayer ya no me acuerdo, una ofrenda para las carpas. Y hace unas semanas también recibí una ofrenda, 2 ofrendas para carpas, hermanos.
Yo creo que Dios me está hablando, me está respondiendo muy claramente, hermanos. ¿Tendría yo que ser torpe y tonto para no oír? Dios me está hablando. Una hermana me dijo, hermano Germán, aquí hay 5,000 para las carpas. Un jovencito dijo, hermano Germán, aquí hay 3,000 para las carpas. Esto no lo había dicho, hermanos. Este es el momento adecuado. Dios dice, Germán, ¿tú quieres que yo te responda? Ahí está. Y yo compartía con esta hermana que me llamó y me decía, hermano Germán, voy a seguir orando por ustedes. Y le dije, hermana, por favor, ora por nosotros. Le dije, te voy a compartir algo que no le quise compartir a los demás alumnos. Ahora vivo con miedo. Ahora tengo temor de no estar a la altura de las respuestas de Dios. Y de que la iglesia no esté a la altura. Y que así como vio a una iglesia significante como la nuestra para bendecirla de esta manera, diga, la iglesia no respondió. Me llevo mis bendiciones a quien sí las merezca. Hermanos, ¿merecemos las bendiciones de Dios? No, nadie las merece. Pero por gracia las recibimos. Y por muy difícil que parezca lo que viene enfrente, hermanos, no es nuestra la guerra, no es tuyo el problema. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una dificultad? ¿Tienes una angustia? ¿Hay algo que te atemoriza, hermano? No es tuya la guerra. Las palabras dadas a Josafat creo yo que pueden ser palabras nuestras si oramos a Dios con fe. No es tuya la guerra, no son tuyos los problemas, ponlos en las manos de Dios. Esta palabra sirve para consolar, hermanos, ha servido para consolar a generaciones de creyentes que han enfrentado situaciones como las nuestras, desesperadas, y deben de servirnos a nosotros el día de hoy. Tal vez no estemos luchando contra un ejército, hermanos, pero todos los días luchamos contra la tentación, contra los malos pensamientos, contra las adversidades, contra las pruebas, contra muchas cosas, hermanos. Haz a un lado tus fuerzas. No es tuya la guerra. ¿Cómo podemos dejar de pelear nosotros? Porque Dios le dice a Josafat, no vas a tener que pelear. Siguiendo 4 recomendaciones. 1, al darnos cuenta que la lucha no es nuestra, sino de Él, porque Él nos defiende, Él está con nosotros como poderoso gigante. 2, al reconocer las limitaciones humanas, yo no puedo, Señor, y al permitir que la fortaleza de Dios trabaje a través de nuestros temores y debilidades, porque Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 3, al asegurarnos que buscamos los intereses de Dios y no nuestros deseos egoístas. Es decir, ¿por qué quería la victoria Josafat? Para glorificar el nombre de Dios. ¿Para qué queremos crecer nosotros? Para glorificar el nombre de Dios. Predicar su nombre, que su nombre sea reconocido y exaltado. 4, al pedir la ayuda de Dios en nuestras batallas diarias. 4, el título de la predicación de esta tarde, hermanos, se llama, no temas, nada es imposible para Dios, solo cree. Versículo 16 al 23 para terminar. Al 20 para terminar, hermanos. Dice la palabra de Dios, mañana descenderán contra ellos. No le dice, quédense en su casa, yo me hago cargo. No. No tenían que quedarse estáticos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Es decir, le dice Dios, enfrentan la situación, pero no va a haber para qué peleen. Ustedes en este caso. Es decir, de momento sonaba un poco ilógico. A ver, Señor, espérame. O sea, ¿quieres que vayamos, pero no vamos a pelear? Como que no suena lógico. Es más, les dice Dios, quiero que cuando lleguen allá se paren, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Por eso el título es, solo cree. Hermanos, ¿creen ustedes que a Josué le pareció lógico que diera una vuelta, 7 vueltas, tocara las trompetas y después el muro iba a caer? Eso está fuera de toda lógica humana, hermanos. Eso no había pasado antes y ni siquiera pasó después, para empezar. A lo mejor
la situación que tú estás viviendo no la ha vivido nadie en tu familia, nadie de tus amigos, nadie de tus conocidos. Es nuevo para ti. Solo cree. Solo cree. Porque nada es imposible para Dios. Y dice entonces la palabra de Dios más adelante: párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat hizo algo muy importante. Se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, e hizo la tercera cosa importante que se tiene que hacer. No solamente humillarse delante de Dios, no solamente orar y ayunar, adorar a Jehová. ¿Quieres saber qué es adorar a Jehová? Vean lo que dice más adelante. La adoración es la clave de la victoria, hermanos. Dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. No dice para afilar las espadas, no dice para limpiar los escudos, no dice para hacer un ejercicio de guerra o para limpiar las trompetas, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: escúchenme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Creer es estar firmes, hermanos, es estar persuadidos, es estar convencidos, es no permitir que nada nos mueva. En cierta ocasión, dice el Evangelio de Marcos, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, Marcos 5, 35 y 36, no temas, cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice el versículo 24: y luego que vino Judá a la torre del desierto, mirando hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Cuál fue el resultado de la alabanza, hermanos? La victoria. La victoria. Hermano, hermana, ¿qué te está preocupando hoy? ¿Qué te tiene corriendo hoy? ¿Qué te tiene afligido hoy? ¿Qué te parece si en lugar de comerte las uñas y tronarte los dedos y arrancarte los cabellos, cantas al Señor en voz alta y fuerte? Y entonas, por ejemplo, el canto de Poderoso Gigante, o el canto de Cuán grande es Él, o el canto de Más que Vencedores, o el de Te doy gracias, Jesús, o el de Paz en la tormenta, o el de Jesús es fuerte, qué sé yo. La victoria llega solamente después de la alabanza. Hermano, hermana, no temas. Nada hay imposible para Dios. Solo cree. Espero que esta serie, hermanos, haya sido de bendición para la iglesia, para ustedes. Ora a Dios, hermanos, para que avive nuestra fe y que traiga un avivamiento tan grande, hermanos, que pase a la historia, y que algún día alguien pregunte cuándo comenzó el avivamiento y digamos, ¿verdad? Un pequeño grupo de hermanos tomaron la decisión de avivar su fe, y a partir de entonces Dios hizo milagros, porque oramos y ayunamos, porque creímos, porque confiamos, porque hicimos a un lado nuestras fuerzas. Creímos en la poderosa mano de Dios y Él nos dio la victoria. Que Dios los bendiga, hermanos.